En el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Gloria a Dios. Terminamos el último martes, el último martes fue 31 del mes de diciembre, pero el martes antes de 24, el martes 17, terminamos hablando sobre este capítulo 4 de los Hechos, bajo el título el uso militante del nombre de Jesús. No sé si se recuerdan. Les recomiendo que lo mire en YouTube, porque tiene que ver con lo que vamos a ver en este año. Y realmente es una enseñanza que yo estaba mirando ayer. Y digo, la iglesia tiene que insistir en esto, meditar en eso, porque hay poder. Esa enseñanza está cargada de revelación y poder de Dios, que cada creyente lo necesita desesperadamente. Amén. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 4 de los Hechos, versículo número 13. ¿Ya lo encontró? Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora que venimos a tu palabra, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, que abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender estas preciosas verdades que puedan ser de edificación a nuestras vidas. Señor, que mis labios sean tus labios, que sea tu palabra a través de mi boca, para que haya edificación y tu nombre sea glorificado. Yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. Bendito Dios. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, fue una iglesia de poder. Fue una iglesia que no era un club social. Fue una iglesia que no era personas que estaban solamente dependiendo de la habilidad humana. Era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero hubo algo en su predicación, en su forma de actuar, en su forma de hablar, que fue la clave, o que fue clave, no la única clave, pero fue clave en su éxito. Y he estado mirando este capítulo 4 en estos días, y realmente me impacta mirar que algo que fue clave en el ministerio de esa iglesia en el primer siglo fue que ellos hablaban la palabra de Dios con denuedo. Con denuedo. Amén. Con denuedo. Cuando aquí estamos mirando dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Los que vieron el denuedo de Pedro y de Juan eran los gobernantes religiosos de Israel. Si Pedro y Juan fueron traídos al Sanedrín, al concilio, donde se llevaba a cabo la dirección espiritual de la ciudad de Jerusalén y de Israel. Allí estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, doctores de la ley. Ahí fue donde fue Jesús cuando fue arrestado y presentado delante de ellos para que fuese juzgado. Pedro y Juan fueron traídos a ese lugar junto con el hombre cojo que ellos sanaron en el templo. Y son interrogados y le preguntan a ellos: díganos en qué nombre y con qué poder o autoridad ustedes han hecho esto. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y les respondió de una manera que ellos no esperaban. Si tú lo puedes mirar allí en tu Biblia, en el versículo número 5, dice: aconteció al día siguiente de que esto sucedió, de que el hombre cojo fue sanado y saltaba y alababa a Dios, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás,
y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, era la crema del liderazgo religioso en Jerusalén. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, note esa frase, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sí, es interesante entender que en los libros de los rabinos judíos, ellos tenían una parte donde había un mandamiento estricto de visitar a los enfermos, tener compasión para con los enfermos. Y ahora Pedro menciona eso y dice: puesto que se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. En otras palabras, nosotros hemos cumplido ese mandamiento de atender a alguien que estaba enfermo. ¿Por qué es que somos juzgados? ¿Por qué es que somos reprendidos? ¿Por qué se nos trae acá cuando lo único que hemos hecho es seguir el mandamiento de la ley? Ayudar a un hombre enfermo. Aleluya. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio, versículo 10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, Pedro está citando el Salmo 118, donde en el versículo 22 ese salmo dice precisamente estas palabras: la piedra que vosotros los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, en otras palabras, lo que ustedes desecharon como inservible, refiriéndose a Jesús en este caso, Dios lo ha resucitado y Él es lo principal para poder recibir bendición de Dios. O sea, Dios lo ha puesto en una posición donde sin Él nada puede ser hecho. A la persona que ustedes reprobaron, desecharon, menospreciaron y crucificaron, Dios lo levantó entre los muertos y lo puso como la base, como el fundamento, como la única manera de poder recibir salvación. En efecto, el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, Pedro es el mismo Pedro que tiempo atrás, días atrás, cuando Jesús fue entregado, negó a Jesús 3 veces en un periodo corto de tiempo, porque se acobardó. Pero ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. Ahora Pedro ha recibido una experiencia, un toque del Señor. Y Pedro está delante de las mismas personas que acusaron a Jesús y lo condenaron a la muerte. Pero Pedro ahora no tiene miedo. Pedro ahora está hablando con denuedo. Aleluya. Y cuando él termina de hablar estas palabras, donde está acusándolos a ellos de ser responsables de haber dado muerte al Hijo de Dios, a quien Dios levantó entre los muertos. En otras palabras, él está diciendo: el que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. Así que ustedes hicieron algo indebido, porque Dios lo resucitó. Los está culpando a ellos. Aleluya. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En otras palabras, a ellos les llamó la atención el denuedo de Pedro y de Juan. Y yo creo que eso falta en la iglesia de hoy día. Amén. Ahora, ¿qué cosa es denuedo? ¿Qué es denuedo? Yo he titulado a esta enseñanza en esta noche:
denuedo para hablar la palabra de Dios. Denuedo para hablar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es denuedo? Bueno, el diccionario de la lengua española define la palabra denuedo así, te lo leo. Valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Y pone ejemplo a las personas que dicen, estamos luchando con verdadero denuedo por esta causa. Y no paramos hasta lograr la victoria. O sea, es como un atrevimiento, es como una valentía, es como una osadía. Hacer algo en medio del rechazo, en medio de cualquier oposición. Aleluya. Otra definición dice denuedo, valentía y confianza al acercarse a Dios y también al acercarse a otras personas. Esa es otra definición. Ahora, la palabra denuedo aquí es la traducción de la palabra griega parresía. Y esa palabra es muy interesante, porque esa palabra denota libertad al hablar. O sea, hablar sin reservas, hablar sin temor, hablar con libertad. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Y se traduce denuedo en diferentes partes del Nuevo Testamento, pero también se traduce confianza, también se traduce en otros lugares valentía, etc. La palabra era utilizada en el mundo secular en aquel tiempo por un ciudadano libre de una ciudad-estado que podía decir cualquier cosa en una asamblea pública sin temor. O sea, había una asamblea pública, una reunión, y la persona que era parte de esa ciudad-estado tenía la facultad, tenía el derecho, tenía la autoridad para poder hablar libremente y sin impedimento de lo que quería decir, de una manera valiente. Ahora, esa palabra en el Nuevo Testamento denota la libertad moral de poder decir la verdad públicamente. Aleluya. Denuedo. Ahora, como creyentes necesitamos denuedo para hablar la palabra de Dios. O sea, la iglesia de Cristo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se ha acostumbrado solamente a recibir un mensaje que tiene que ver con que Dios me ayude, que Dios me supla, que Dios me sane, que Dios me levante, que Dios restaure mi hogar, que Dios restaure mi matrimonio, que Dios me bendiga financieramente. De modo que si una predicación viene que no toca ninguna de esas áreas, no se recibe en el corazón, porque no tiene que ver con mi problema personal. ¿Sí? Y nos hemos apartado del propósito de Dios. El propósito que Dios tiene con su iglesia en este tiempo y en esta tierra. Nos hemos enfocado tanto en nuestros problemas personales o familiares que hemos perdido de vista el propósito de Dios. ¿Por qué somos la iglesia? ¿Para qué somos la iglesia? ¿Qué Dios espera de nosotros como iglesia? Amén. O sea, yo pienso, iglesia, y al empezar este nuevo año, yo estoy convencido de que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos primeramente en lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia de Él, antes de enfocarnos en nuestros propios problemas. No es que Dios no tenga compasión de nosotros. Nosotros ya conocemos cómo resolver nuestros propios problemas. A través de fe, a través de oración, a través de búsqueda de Dios, a través de alabanza, a través de tomar autoridad sobre el enemigo. En nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra finanza, en nuestro cuerpo. Ya eso lo sabemos. Pero ¿qué Dios quiere hacer conmigo como creyente? Seguramente Dios quiere que testifiquemos a los que no conocen al Señor, que están a nuestro alrededor, en centros de trabajo, en oportunidades que se nos presentan, pero que no lo hacemos por vergüenza o por temor.
Y si acaso hablamos la palabra a personas, lo hacemos con timidez. Tú puedes darte cuenta cómo, digamos, homosexuales hoy día, libremente ellos testifican de que ellos son homosexuales. Y que no tienen ningún tipo de vergüenza ni de temor de proclamarlo. Como ahora se le ha dado tanta libertad, tú los ves por la calle tomados de la mano, besándose delante de los demás, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos consideran que lo que están haciendo está correcto y que ellos deben proclamar lo que ellos son. Pero la iglesia se siente tímida al proclamar nuestra fe en Jesús delante de otras personas. Amén. Eso me dice a mí que como iglesia estamos atados. La iglesia de Cristo está atada en ese aspecto. Y vamos a ponerlo un poquito más. Cuando la iglesia del Señor está atada en ese aspecto, el Señor mismo está atado. Porque Él depende de su iglesia para hacer su obra aquí en la tierra. Él no depende de los ángeles, Él no depende Él depende de su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos sus pies, sus manos, su boca. Si no hacemos nosotros la obra no se hace. Aleluya. Ahora, hay persecución, hay rechazo. Cuando hablamos del Señor, la gente se pone seria, no nos quiere oír, nos atacan, nos persiguen. ¿Qué tú crees que pasó en aquella iglesia cuando ellos hablaban la palabra de Dios? Definitivamente mucha gente los recibía y recibían a Cristo. Los líderes religiosos eran los que se oponían y le hacían la vida imposible. Y muchas veces fueron torturados, fueron asesinados, simplemente por predicar el evangelio de la manera que lo hacían. Pero lo hacían. Amén. Y por cuanto lo hacían, la iglesia crecía. Aleluya. Y no crecía solamente en número, crecía en poder. Porque se puede predicar un evangelio que sea popular y les guste a todo el mundo, y puede haber mucha gente reunida, pero no quiere decir que hay poder allí. El evangelio real muchas veces no es popular. Pero cuando es el Espíritu Santo el que está en el medio, aunque no sea popular, toca vidas. Y hace libre a los cautivos. Y rompe cadenas de opresión. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como creyentes necesitamos denuedo. Y ese es mi segundo punto. Para hablar la palabra de Dios. O sea, esta libertad, este denuedo, confianza para hablar. Realmente muchas veces se manifiesta, sobre todo cuando hay rechazo o cuando hay oposición. Denuedo para hablar a alguien que no está de acuerdo con lo que le voy a decir. Denuedo para hablar a alguien la verdad, aunque sé que me van a criticar por hablarla. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O queremos mantener la amistad? Que nos digan qué nice eres. Tú siempre hablas positivo, siempre hablas cosas bonitas. Qué bueno que podemos hablar cosas bonitas, pero yo quiero que tú sepas que Jesús no siempre hablaba cosas bonitas. Jesús hablaba la verdad. En amor, pero hablaba la verdad. Y al borracho le decía, eres borracho y tienes que dejar de serlo. Al fariseo le decía, hipócrita, porque tú aparentas lo que no eres. Él le decía las cosas. Y muchos se enojaron y muchos lo rechazaron y muchos le dieron la espalda, pero muchos creyeron en él y fueron libres. Oh, aleluya. Se trata de hablar sin temor. Se trata de hablar la palabra con libertad. Bendito el nombre del Señor. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero llevarte por algunas escrituras para corroborar esto. Mira Marcos capítulo 8, versículo 32, por ejemplo.
Marcos capítulo 8, versículo 32. Hablando de Jesús, dice, pero cuando vamos a leer el 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él habló a Pedro lo que Pedro debía escuchar. Mira otro pasaje en Juan capítulo 7, por ejemplo. Juan capítulo 7. Gloria a Dios. Otra vez está hablando la palabra allí y menciona esta palabra denuedo, pero quizá no con la palabra denuedo. Esto lo voy a explicar. Juan capítulo 7, versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer, estos son los familiares de Jesús. O sea, vamos a leer un poquito antes para que entiendas. Versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y la palabra que donde dice allí darse a conocer es la misma palabra que se traduce de nuevo en otra escritura, en la escritura que leímos. Y lo que los hermanos de Jesús le están diciendo: cualquiera que quiere ser famoso, cualquiera que quiere darse a conocer, se atreve. Es la oportunidad que tienes, Jesús, de que te vean. Vete a la fiesta, allí va a estar todo el mundo. Vete y haz algo allí. Verso 5: porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, ellos le hablan, pero no porque creen en él, sino como burlándose de él. Sé valiente, ve, es una oportunidad. Atrévete. Aleluya. Ese es el significado de la palabra de nuevo. De nuevo, atreverse. En este capítulo 7, versículo número 13, dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él, de Jesús, por miedo a los judíos. Note que dice: ninguno hablaba abiertamente de él. Hablar abiertamente de él implica ninguno hablaba con denuedo, por miedo a los judíos. Y muchas veces no hablamos de Jesús por miedo. No queremos caer mal. No queremos que se burlen, no queremos que nos critiquen. ¿Me está entendiendo? Y cuando estamos caminando de esa manera, no estamos haciendo el plan, no estamos cumpliendo con el plan de Dios, y estamos realmente siendo una iglesia atada, limitada, paralizada. No importa cuántas actividades tengamos dentro de la iglesia para agradarnos a nosotros mismos, estamos desenfocándonos de la primera prioridad que tenemos como iglesia, de publicar las buenas nuevas, de proclamar el evangelio a los que no conocen. Oh, aleluya. Es interesante este punto. Denuedo, diga conmigo, denuedo. Sí, otra definición, otra traducción de la palabra denuedo es audacia, ser audaz. Y es lo mismo, no tener miedo, ser valiente. Todo lo que la Biblia menciona, cada vez que Dios usó personas para su servicio, cada persona tenía que ser valiente. Él le dijo a Josué varias veces: esfuérzate y sé valiente. Atrévete, lánzate, habla la palabra,
Aleluya. Habla la palabra. Sé valiente. Y yo pienso que Dios nos está diciendo eso aquí esta noche. Sé valiente. Hay personas que están a nuestro alrededor que desesperadamente o que están desesperados por oír la palabra que tú y yo sabemos, porque la necesitan. Oh, bendito Dios. ¿Qué nos está frenando? ¿Qué nos está limitando? Aleluya. En el libro de los Hechos tú miras a los apóstoles proclamar el mensaje de Jesús de una manera llena de denuedo, de audacia, de valor, que impresionó a las multitudes. Aún los gobernantes religiosos acá se asombraron del denuedo de Pedro y de Juan. Aleluya. Ahora, yo quiero que entendamos algo, iglesia, y mira dónde voy ahora. El denuedo para hablar la palabra es resultado de estar lleno del Espíritu Santo. O sea, una iglesia que no tiene denuedo para hablar del Señor a la gente es una iglesia que no está llena del Espíritu Santo. Si no importa cuántos retiros vayas, cuántas predicaciones escuches de ser lleno del Espíritu, cuánto hables en lenguas, si no hay denuedo para hablar la palabra de Dios, no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una de las evidencias de estar lleno del Espíritu Santo es tener denuedo. Allí en el libro de los Hechos de vuelta, lo leímos al principio, cuando le preguntan a Pedro, ¿en qué poder o en qué nombre hicieron ustedes esto? Refiriéndose, ¿con qué poder ustedes sanaron a este hombre enfermo? ¿En qué nombre hicieron esto? El versículo 8 es la clave. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio la respuesta. Pedro, lleno del Espíritu Santo, él sabía que lo que él iba a hablar no iba a ser agradable a aquella gente. Él sabía que Jesús había sido crucificado por ellos porque lo odiaban y querían deshacerse de él. Y ahora él se atreve a decir: al Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. En otra palabra, Jesús es la respuesta. Hay que tener valor para decir eso a las mismas personas que crucificaron a Jesús, porque él se está exponiendo que lo crucifiquen a él también. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Pero él está lleno del Espíritu Santo. Y cuando él está lleno del Espíritu Santo, lo único que a él le interesa es glorificar a Cristo. Iglesia, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que viene a hacer al creyente, en primer lugar, es glorificar a Jesús, glorificar a Cristo en la vida del creyente y en las palabras que ese creyente habla, para que otros sean alcanzados y el nombre del Señor sea glorificado. O sea, el Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo. El Espíritu Santo no viene a llamar la atención hacia Él mismo, sino que el propósito de ser lleno del Espíritu Santo es para glorificar a Jesús, para que el nombre de Jesús sea exaltado. De modo que cuando un hombre o una mujer está llena con el Espíritu Santo, va a haber deseo de glorificar a Jesús, de hablar de Jesús, de exaltar a Jesús, de proclamar a Jesús, sin importar las consecuencias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está impulsando, lo está llenando, lo está motivando. Hay un fuego dentro que no lo puede parar. Aleluya, aleluya. Esa es la iglesia que el Señor quiere ver. Amén. El denuedo que Pedro y Juan tuvieron frente a estos hombres no era valentía humana, porque Pedro probó que él no era valiente en sí mismo cuando él negó a Jesús 3 veces, porque le dio miedo, porque vio cómo estaban tratando a Jesús. Y una mujer, viene, una criada viene y: tú también eres de los que estaba con ellos. Y él dijo: no, yo no. Luego un hombre llegó y: yo te vi con él. No, yo no estaba. Y luego viene otro y dice: no, hasta tú hablas igual que él. Yo no lo conozco. Y renegó y maldijo. Ese fue Pedro en su humanidad. O sea, Pedro no era valiente.
para enfrentar este tipo de personas. En sí mismo no lo era, pero ahora él está lleno del Espíritu Santo. Ahora es otro Pedro. O sea, cuando tú y yo estamos en nuestra propia fuerza, en la carne, posiblemente vamos a testificar de Cristo, pero lo hacemos con temor, con vergüenza. No queremos ofender. No hay denuedo. No hay denuedo. Aleluya. Siempre tratamos de no ofender, de ser nice. Pero cuando estamos en el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que pone las palabras en nuestra boca, y es el fuego de su Espíritu el que nos inspira a hablar y no quedarnos callados. Es Él, no nosotros. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, cuando hablo de denuedo, no es que estamos tratando de forzarnos a nosotros mismos. No, no. Si vamos a hablar la palabra con denuedo, necesitamos ser llenos del Espíritu. Y eso es un mandamiento. Ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Aleluya. Ser llenos del Espíritu. Pablo le dijo a los efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, presta atención a esto que voy a decir ahora, y me vas a dar la razón. ¿Cuántas veces, cuando dices no os embriaguéis con vino, es porque ellos eran muy dados al vino? Cualquier oportunidad que tenían, pues ellos querían celebrar, hacer la fiesta y embriagarse. Quizá tú no eres así, pero ¿cuántas veces, cuánta oportunidad tenemos de entretenernos y pasar el tiempo y pasarla bien y divertirnos con la familia, lo hacemos y es prioridad, y no ser llenos del Espíritu? Piensa eso. Tenemos tiempo para ir al parque en el verano, por supuesto. Tenemos tiempo para ir a la playa. Tenemos tiempo para vacacionar. Tenemos tiempo para pasar un tiempo en la tele viendo el deporte o telenovelas o películas, lo que sea. Somos muy fáciles y ponemos excusas. Es que estoy tan cansado, déjame entretenerme un poco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no ser llenos del Espíritu. Eso déjalo para la religión, eso déjalo para el domingo. Pero Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la forma que lo pone allí indica: sed llenos continuamente del Espíritu. Esa debe ser mi primera prioridad. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que yo voy a enfrentar cada minuto de mi vida. Si voy a enfrentar la oportunidad de testificar de Cristo a alguien, o si voy a enfrentar la oportunidad de un accidente o algo que puede pasarme, que yo necesito estar preparado para confrontar al enemigo con autoridad de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Yo necesito estar lleno del Espíritu continuamente. Aleluya. Amén. Amén. Como iglesia estamos acostumbrados a que somos simplemente feligreses. Nos congregamos allí, pero es el trabajo del pastor orar por mí, orar por mi familia, orar por las necesidades, hablarle a la gente. Yo simplemente voy allí. Esa no es la iglesia. La iglesia que realmente tiene poder es la iglesia donde cada uno está haciendo su trabajo. Con el mismo poder que el pastor tiene. El pastor tiene una unción para ser pastor, pero cada creyente tiene una unción para ser un evangelista. Alguien que testifica con audacia, con denuedo, en el lugar donde está, con las palabras que Dios pone en su boca para alcanzar a aquellos que están alrededor de él. Estás en el hospital porque fuiste a ver a un familiar que está allí. Ir preparado, que a lo mejor ese familiar tiene un vecino en el cuarto que necesita oración, que necesita aceptar a Cristo, que necesita oír el mensaje del Señor. Y lo que se nos ocurre es: déjame avisarle al pastor para que venga. No, eres tú el que estás allí.
Eres tú el que estás allí, hazle frente tú. Si estás dependiendo del pastor para todo, cuando el pastor llega a lo mejor ya le dieron de alta. ¿Cuántos me entienden lo que hablo? Somos un cuerpo. No le pidas al ojo que camine. Amén. No le pidas al pie que te mire. Porque le estás pidiendo algo imposible. El pie no está para mirar a nadie, el pie está para caminar. No le pidas al cerebro que hable. Él está allí para darte la habilidad de hablar, pero la boca está allí para hablar. Sin cerebro tu boca no habla, pero sin boca el cerebro tampoco habla. O sea, mi punto es, iglesia, que la iglesia del Señor es un cuerpo y cada miembro tiene una función. Y debemos captar esa verdad. Dios quiere usarme a mí donde quiera que yo esté. Y yo debo estar preparado. En la mañana lléname con tu Espíritu, Señor, porque yo quiero tener de nuevo para hablar tu palabra en la primera oportunidad que se me presente. Nunca va a faltar alguien que venga a ti pidiéndote oración porque te conoce que eres cristiano. Es triste. Es triste. Es muy triste que cuando gente se nos acerca y nos cuentan de sus problemas porque están enfermos o porque tienen problemas, les damos remedios. Ah, no, mira, haz ese té y tómalo. Eso te va a sanar. En vez de decirle primero, Jesucristo te puede sanar. ¿Me permites orar por ti? Es un ejemplo que estoy poniendo. Pero estamos callados y estamos haciendo y diciendo lo que dicen los demás. La iglesia no está trabajando. Aleluya. Pedro, el denuedo de Pedro, Pedro no lo fabricó. Él no era valiente en sí mismo. Fue el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que llenó a Pedro es el mismo Espíritu Santo que nos llena a nosotros y nos prepara para el momento de necesidad. Jesús dijo algo a los discípulos. Jesús dijo: cuando ustedes estén frente al Sanedrín o frente a los gobernantes religiosos o frente a la gente que los detenga por predicar la palabra, no tratéis de decir nada. En su fuerza el Espíritu Santo estará con ustedes y les pondrá palabras para hablar lo que deben hablar. Y es lo que pasó con Pedro aquí. Pedro dio su resumen en el poder del Espíritu Santo, con valentía, con denuedo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, me gusta a mí allí en el versículo 13, en el capítulo 4 de Hechos, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no que eran analfabetos. No, ellos no eran analfabetos. Pero lo que quiere decir aquí que no eran personas profesionales, no eran habladores profesionales. O sea, no habían estudiado cómo dar un discurso, no habían estudiado la retórica, no habían ido a la escuela de los rabinos. Eran hombres comunes del pueblo que tenían sus trabajos y sus negocios y ahora están predicando la palabra. Ellos no habían sido estudiados para ser predicadores profesionales, pero ellos estaban hablando con poder y con denuedo. Y dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Dice un dicho por ahí: dime con quién anda y te diré quién eres. Sí, ¿con quién tú te reúnes? Quiéralo tú o no, la Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Con quien tú te juntas mucho se te pega lo de esa persona, para bien o para mal. Pero ellos habían estado con Jesús.
Ellos habían estado con Jesús, no solamente cuando Jesús estaba con ellos aquí en la tierra, sino ellos estaban con Jesús en el poder del Espíritu Santo. Había comunión. Ellos pasaban tiempo con Él. Eso falta a la iglesia contemporánea. Eso falta a la iglesia contemporánea. ¿Me está entendiendo? Verso 14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Había un milagro allí que no podían negarlo. El hombre había sido sanado. Ellos estaban enfurecidos. No querían que se predicase en el nombre de Jesús. No quería que Pedro hablara lo que estaba hablando. Pero no podía decir nada en su contra porque veía la prueba, la señal. Es tiempo que la iglesia entienda que necesitamos orar que Dios nos dé de nuevo. Aleluya. Bendito. Ahora, no quiere decir que cuando hay denuedo y hablamos la palabra, todo el mundo nos va a responder positivamente. No, muchos van a rechazar lo que decimos. Muchos se van a enfurecer por lo que decimos. Y necesitamos orar por esas personas para que Dios toque sus vidas. No quiere decir que cuando tú estás hablando con denuedo, todo el mundo te va a aceptar lo que tú dices. No, mucha gente se va a enfurecer. Y te van a criticar. Y te van a dejar de ser amigos. Es parte del precio que se paga siendo cristiano. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando dice allí, le reconocían que habían estado con Jesús. Qué bonito, iglesia. Qué bonito que la gente reconozca que hemos estado con Jesús. Porque quiere decir que algo de Jesús se nos ha pegado. ¿Ah? Y podemos parecernos a Él. Ahora, y este es el último punto para terminar. Necesitamos orar. Y esto debe ser algo que tú y yo necesitamos poner en prioridad de oración en este año. Necesitamos orar a Dios pidiendo denuedo para hablar su palabra. En este capítulo 4, Pedro y Juan fueron puestos en la prisión. Después los soltaron. Pero en este mismo capítulo 4, en el versículo número 23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Comenzaron a orar todos a una misma voz. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira esta petición, mira sus amenazas, porque les amenazaron de que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, ellos son amenazados de que no sigan hablando en el nombre de Jesús. Pero ellos lo que le piden a Dios es denuedo para seguir hablando en el nombre de Jesús. Porque ellos saben que en ellos mismos no tienen el poder. Ellos necesitan que Dios los llene con el Espíritu Santo para poder hablar la palabra de Dios con denuedo. Ellos piden a Dios. Es una petición que necesitamos hacerle al Señor si queremos servirle a Él en el poder del Espíritu Santo. Señor, dame denuedo para hablar tu palabra. Señor, me da vergüenza hablar, me da temor hablar, pero Señor, tú me llenas con tu Espíritu y tú pones tu palabra en mi boca como un fuego y yo voy a hablar tu palabra con denuedo. Mira el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. No porque hubo un terremoto. Tembló ese lugar por la presencia de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban como
con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo porque fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos pidieron a Dios denuedo. Pero para tener denuedo tenían que estar llenos con el Espíritu Santo. Y Dios los llenó con el Espíritu Santo para que ellos pudieran tener denuedo para hablar la palabra de Dios. Esa es una oración que Dios responde. Y responde rápido. Y si tú lees en el capítulo 5, verso 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea que ellos no solamente hablaron con denuedo la palabra, sino que Dios confirmó la palabra con las señales que la siguen, a través de señales y milagros que ellos hicieron, los apóstoles hicieron, los creyentes hicieron. Porque estas son señales para los que creen. Ahora, si tú miras conmigo para terminar, en el capítulo 6 de Efesios, versículo 18, cuando Pablo está hablando a los efesios acerca de la armadura de Dios que ellos necesitan, él dice en el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Él dice: oren por mí. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él está preso por predicar el evangelio, y todavía él dice a los efesios: oren por mí para que yo pueda seguir hablando con denuedo, para que yo no me calle, para que yo siga hablando con denuedo la palabra de Dios. Entonces es una necesidad. Si los apóstoles y los creyentes en el capítulo 4 de los Hechos pidieron a Dios denuedo para hablar la palabra, y Pablo dice aquí: oren por mí para que Dios me dé denuedo. Si ellos necesitaron denuedo para hablar la palabra, ¿quién tú te crees que eres para no necesitar denuedo para hablar la palabra? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nota, iglesia, y con esto termino: las credenciales o títulos o elocuencia para hablar en público no son necesarias para proclamar el evangelio de Jesucristo. Tú no necesitas ser un gran hablador para poder hablar la palabra de Dios. Tú lo que necesitas es el poder de Dios. El poder de Dios es mucho más asombroso cuando se manifiesta a través de personas comunes que no han ido a ningún lugar para ser profesionales. Si Pedro y Juan hubieran sido rabinos, no hubiera sido nada del otro mundo que ellos hablaran con esa elocuencia. Ellos estudiaban para eso, los rabinos. Pero tratándose de Pedro y Juan, hombres que nada tenían que ver con estudios profesionales, oírlos hablar con ese denuedo impactó. O sea, Dios quiere ver más en mí, que yo esté lleno del Espíritu Santo, para que yo hable la palabra de Dios con valor, que yo hable muy bonito, muy elocuente, pero palabras vacías. De manera que no hay excusa. Señor, es que yo no he ido a la escuela. Señor, es que tú sabes que yo no conozco toda la Biblia. Cuando yo conozca toda la Biblia, entonces yo voy a hablar. Señor, dame denuedo para hablar tu palabra. Lo poquito que yo sé, con el poder de tu Espíritu en mí, es más que suficiente para hablarle a aquellos que necesitan oír este mensaje de poder. Y no solamente que yo hable, sino que me uses para poder, a través de mi vida, sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer la obra que tú quieres que tu iglesia haga, y yo soy parte de tu iglesia. Esa debe ser nuestra oración. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar para terminar este servicio. Pero es una verdad que necesitamos, iglesia. La próxima vez cuando vayas a orar, en vez
de solamente orar por tus necesidades materiales, aunque también oramos por eso, no me malentienda para nada. Ora que Dios te dé de nuevo para hablar su palabra. Quizás a tus hijos que no conocen al Señor, quizás a personas que están muy cerca de ti, a quien tú amas, que necesitan oír este mensaje, pero que no tienes la manera de entrarle porque no sabes cómo hacerlo. Son muy religiosos, no te van a aceptar. Señor, dame de nuevo. Señor, dame de nuevo. Dame la palabra correcta para hablar a esta persona, que de tal manera que yo capte su atención y pueda darse cuenta cuánto necesita de Jesucristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sea esta una de las primeras resoluciones de año nuevo en nosotros como creyentes. Levanta tus manos y dale las gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por esta verdad tan preciosa que muchas veces no miramos o no recordamos. Señor, ayúdanos a entender que como iglesia somos el pueblo tuyo en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Y tú estás esperando que como iglesia estemos activos haciendo tu obra. En nuestra fuerza es imposible. En nuestro propio poder, Señor, es muy difícil y es imposible, porque hay timidez, hay vergüenza y hay situaciones muy difíciles para enfrentar. Pero Señor, tú nos has dicho en tu palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y Señor, en el poder de tu Espíritu podemos ser audaces, podemos ser, Señor, valientes, podemos hacer la obra que en nuestra propia fuerza nunca pudiéramos hacer. Señor, ayúdanos en nuestro mundo alrededor, ser personas que puedan ser luces en medio de las tinieblas. Pon palabras en nuestros labios que hagan una diferencia en el lugar donde nosotros estemos. Pon palabras en nuestros labios que puedan marcar una diferencia, y Señor, ser palabras con gracia que puedan traer bendición a los que están a nuestro alrededor, y sobre todo, Señor, que puedan traer salvación, porque hablamos el mensaje de tu palabra, el mensaje de Jesucristo, que es el único mensaje que puede traer salvación al ser humano. Oh Padre, ayúdanos a ser parte de la iglesia tuya activa en esta tierra. La iglesia que realmente está cumpliendo tu propósito. La iglesia que realmente hace una diferencia. Ayúdanos en este nuevo año, Señor, a comenzar diferente para ver cosas diferentes. Ayúdanos, Señor, a cambiar la perspectiva para poder trabajar en el propósito tuyo y ver cómo tú vas delante de nosotros, abriéndonos camino, porque estamos haciendo tu obra, no nuestra obra. Oh Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Ayúdanos a hablar sin temor, a hablar con valentía, a hablar con eficacia, Padre. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Oh, Señor, te damos a ti la gloria. Aleluya. Oh, alaba al Señor, iglesia. Declara que Él es bueno contigo. Oh, Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres maravillosamente